Hoy vamos a resolver las actividades pendientes del trabajo práctico número 6, ¿bien? El ejercicio número 7, 8, 9 y 10. El ejercicio 7 dice, completa la tabla, ¿bien? Acá sería completa la tabla, marcando con una cruz los divisores de cada número, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer una cruz en cada casillero si el número que está arriba divide al que está en la primera columna. Por ejemplo, me pregunto, ¿el 2 divide al 24? Bueno, por empezar, el 24 es un número par, ¿bien? Y si es un número par, el 24 lo voy a poder dividir por 2. Así que voy a hacer la cruz ahí en el 2. Bien. Veamos, el 24, ¿se puede dividir por 3? Bueno, acá puedo pensar lo siguiente. Si el número se puede dividir por 3, con sumar las cifras, bastaría para saber si lo puedo o no dividir por 3. Tengo 2 y 4. 2 más 4 me da 6. Como el 6 está en la tabla del 3, lo puedo dividir por 3 y hago la cruz ahí. ¿Bien? 24. ¿Está en la tabla del 4? Sí, está. Entonces también hago la cruz ahí. El 24, ¿se puede dividir por 5? Bueno, me tengo que fijar si este número en cuestión termina en 0 o en 5. Si no termina ni en 0 ni en 5, no se puede dividir por 5. Entonces, ahí no voy a hacer ninguna cruz. ¿Se podrá dividir por 6? Bueno, para que un número se pueda dividir por 6, tengo que poder dividirlo por el 2 y por el 3 a la vez. Entonces, como fíjense que acá tengo cruces, en el 2 y en el 3 hay cruz, entonces también podría ponerla en el 6. ¿Bien? Por 7 no lo vamos a poder dividir al 24, ¿bien? Por 8 sí, se puede dividir por 8. Por 9, ¿lo podré dividir por 9? Bueno, para saber si se puede dividir o no por 9, la regla o el criterio es muy parecido al del 3. ¿Bien? ¿Qué hago? Sumo las cifras y si al sumar las cifras me da 9 o múltiplo de 9, podré dividirlo por 9. Como en este caso me da 6 y el 6 no está en la tabla del 9, no voy a hacer ninguna cruz. Para saber si lo puedo dividir por 10, tendría que fijarme si su última cifra es 0, pero como no es 0, no lo puedo dividir por 10. Y por 11, un número es divisible por 11, ¿sí? Si fuera de dos cifras, los números de dos cifras se pueden dividir por 11, tiene que ser doble. Por ejemplo, 44, 55, 66. Y este número no es doble, ¿bien? La cifra de la decena y la unidad son distintas, entonces no lo puedo dividir por 11, así que no hago ninguna cruz. Veamos qué pasa, por ejemplo, vamos a otros números, por ejemplo el 51, ¿bien? Vamos a dejar pasar algunos, así después los otros quedan para que los puedan realizar ustedes. Vamos al 51. El 51, como tal, es un número impar, ¿bien? Y como es impar, no lo puedo, ¿sí?, dividir por 2, así que no voy a hacer cruz ahí en el 2. ¿Lo podré dividir por 3? Entonces, si lo puedo dividir por 3, vamos a sumar las cifras. 5 más 1 me da 6. Como el 6 está en la tabla del 3, la cruz la voy a poder hacer en el 3. Un detalle. Fíjense que yo acá en el 2 no pude poner ninguna cruz porque es un número impar. Entonces, no voy a poder tampoco poner cruz ni en el 4, ni en el 6, ni en el 8, ni en el 10. ¿Bien? Si no puedo dividir por 2, mucho menos lo voy a poder hacer por cualquier otro número que sea par. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. Si la cruz no la puse en el 2, si el número no lo puedo dividir por 2, tampoco lo voy a poder dividir ni por 4, ¿sí?, ni por 6, ni por 8, ni por 10. ¿Lo podré dividir por 5? No, porque termina en 1, ¿bien? Y para que sea divisible por 5, tendría que haber terminado en 0 o en 5. ¿Bien? Así que no, no puedo dividirlo por 5. Por 6 dijimos que no, porque se trata de un número impar. Por 7 tampoco lo vamos a poder dividir. Vamos a ver qué pasa con el 9.
Al sumar las cifras, bien, me queda 6. Me está pasando lo mismo que me pasó con el 24, ¿sí? Así que no voy a poder hacer cruz acá en el 9, ¿bien? En el 10 tampoco dijimos, porque no termina en 0, y en 11 tampoco, porque se trata de un número que no es doble, ¿bien? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el 231, ¿sí? Vamos a analizar este caso de acá. En el caso del 231, se trata, por ejemplo, de un número que es impar. Entonces, acá en este caso también me olvido, ¿sí?, de hacer la cruz, tanto en el 4 después, como en el 6, como en el 8, como en el 10. ¿Bien? No tengo en cuenta esos valores, esos números. ¿Lo podré dividir por 3? Bueno, vamos a sumar las cifras. Tenemos 2 más 3 más 1. 2 más 3 es 5, más 1 es 6. Como el 6 está en la tabla del 3, podré dividir por 3. Bien. ¿Podré dividir por 5? No, porque termina en 1, ¿sí? La cifra de la unidad es un 1, entonces no puedo dividir por 5. ¿Podré dividir por 7? Bueno, acá hay un criterio que me dice lo siguiente. Si se trata de un número de 3 cifras, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la cifra de la unidad, ¿bien? La última cifra, el 1, lo voy a multiplicar por 2, ¿bien? O sea que me queda 1 por 2 es 2, y ese número se lo voy a restar al número que haya quedado, o sea, al 23. 23 menos 2 me da 21. Como el 21 está en la tabla del 7, lo voy a poder dividir por 7, este número, ¿bien? Es uno de los criterios de cómo dividir por 7. Bien, si vamos aquí a los criterios de divisibilidad, dice, bueno, para números de 3 cifras, al número formado por las dos primeras cifras se le resta la última cifra multiplicada por 2. Si el resultado es múltiplo de 7, el número original también lo es. ¿Bien? Entonces, el 231 se puede dividir por 7, porque me queda 23 menos 2 es 21. ¿Bien? Así que en el 7 va la cruz. ¿Podré dividirlo por 9? Bueno, cuando hicimos la regla del 3, bien, sumamos las cifras y quedó que era 6. Bien, como era 6, no voy a poder dividirlo por 9. Por 10 dijimos tampoco. Por 11. ¿Se podrá dividir por 11? Bueno, este criterio me dice que tengo que tener en cuenta lo siguiente. Las cifras salteadas, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen la posición impar, las sumo y se las resto a las cifras que ocupan la posición par. Por ejemplo, tenemos el 231. ¿Bien? 231. Voy a anotar aquí, 231. El 1 ocupa, supónganse, la posición número 1. ¿Bien? El 3 ocupa la posición número 2 y el 2 ocupa la posición número 3. ¿Sí? Así que el 2 y el 3, estarían ocupando posiciones impares. Yo esas las sumo, esas cifras, me queda 2 más 1, 3, y a ese resultado le resto la suma, en este caso no va a ser la suma porque tengo una sola cifra en el lugar par, le resto la que está en el lugar par, ¿bien? Que es un 3. Y 3 menos 3 me queda 0. Como me quedó 0, este número, el 231, se puede dividir por 11, ¿bien? Este número se puede dividir por 11. Esta es una de las reglas, ¿bien? Para saber si un número se puede dividir por 11, ¿bien? Así que en ese caso, sí se puede el 231 dividirlo por 11, ¿bien? Así que vamos a hacer la cruz aquí en el 11, la vamos a hacer. Ese criterio está en los criterios de divisibilidad. Bien, los tenemos aquí. Vamos al 11. Si el número es de 2 cifras, estas deben ser iguales, se debe tratar de un número doble. Ahora, ya si tiene más de 2 cifras, bien, acá tienen otros ejemplos, como para que puedan ir viendo, ¿sí? Así que ahí tienen el criterio de la del 11. Bien. Bueno,
Con los demás van a hacer más o menos lo mismo, aplicando esos criterios de divisibilidad. ¿Bien? Así completarían, o podrían completar, el ejercicio número 7. ¿Bien? Usando los criterios de divisibilidad. Para el ejercicio número 8, ¿bien? Para el ejercicio número 8, dice lo siguiente: interpreta cada enunciado y responde justificando. Bien, vamos a copiarlo y lo voy a pasar a la pizarra para poder resolverlo. Vamos a escribirlo aquí. Me dice que proponga un número, ¿bien?, que sea divisible por 3, por 4 y por 5, ¿bien? Un número que sea divisible por esos números. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Bueno, para que un número sea divisible por 3, por 4 y por 5, lo que puedo hacer es directamente multiplicar esos números, ¿bien? Hacer 3 por 4 por 5, hacer ese producto. 3 por 4 me queda que es 12, y 12 por 5 es 60. O sea que el 60 es un número que se puede dividir por 3, por 4 y por 5, ¿bien? Y cualquier número que sea múltiplo de 60 se va a poder dividir por esos mismos números. O sea, que acá podría poner 60, ¿bien? También podría poner en todo caso 120, ¿bien? También podría poner 180, podría poner 240, ¿bien? Todos esos números son múltiplos del 60 y además se pueden dividir por 3, por 4 y por 5, ¿bien? Podríamos poner otro, 300. Me pedía solamente un número solo, ¿bien? Yo puse algunos más. Ahora me dice la siguiente pregunta. ¿Ese número es divisible por 2? ¿Se puede dividir por 2? Cualquiera de los que tengan, sí, se puede dividir por 2. ¿Por qué se puede dividir por 2? Y porque es un número par, ¿bien? Es un número par, termina en 0, así que lo vamos a poder dividir por 2 seguro. Ahora me pregunta otra cosa. ¿Lo podré dividir por 6? Ese número, por ejemplo el 60, ¿se podrá dividir por 6? Bueno, recuerden que para que un número se divida por 6, ¿bien?, debe poder dividirse por 2 y 3 a la vez, ¿bien? Este criterio debe cumplirse para que un número se pueda dividir por 6. Por 2 se puede dividir porque termina en 0. Y por 3 también, ¿bien? Porque justamente una de las condiciones era que fuera divisible por 3. Y el 2 lo puede también enganchar en el 4. El 4 ese, ¿bien? Ese 4 se puede escribir como 2 a la 2 o bien como 2 por 2. Entonces, cualquier número que sea múltiplo de 4, siempre va a ser divisible por 2 o múltiplo de 2. Así que por 6 vamos a indicar que también ese número se puede dividir por 6. ¿Bien? El B era de esa forma. Era primero expresar un número o decir un número que fuera divisible por 3, por 4 y por 5, y luego hacía unas preguntas si ese número se podía dividir por 2 y por 6. ¿Bien? Vamos a otro más. Vamos a otro más, a ver qué pasa. Por ejemplo, el C me dice, el número 360 es divisible por los siguientes números. Bien, ahí tengo que escribir por qué números podría dividir el 360. Bien, así que vamos a pasar a la pizarra y vamos a anotarlo. ¿Por qué números puedo dividir al 360? A ver, vamos a pensar un poco. Puedo usar o bien los criterios de divisibilidad, o otra alternativa que puedo tener, ¿bien? Otra alternativa que puedo tener es lo siguiente, es factorizarlo, ¿bien? Si yo factorizo el 360, puedo obtener un montón de múltiplos, y es más fácil.
Es más fácil encontrar todos los múltiplos o los divisores de 360. Perdón, los divisores, no los múltiplos. Los números que pueden dividir al 360 lo voy a poder hacer de esta forma. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como es par, lo puedo dividir por 2, y al dividir por 2 me queda 180. ¿Bien? Bueno, ya 180 es un número que divide también al 360. Como sigue siendo par, lo puedo dividir por 2 de vuelta, y me queda 90. O sea que el 90 también divide al 360. Como sigue siendo par, lo puedo dividir por 2, y me queda 45. Ya el 45, como es un número impar, no lo puedo dividir por 2, pero sí lo puedo dividir por 3. Al dividir por 3, me queda que es 15, y el 15 lo puedo volver a dividir por 3, eso ya me queda que es 5, ¿sí? Y ahora el 5 no me queda otra que dividirlo por 5, y ahí ya me queda que es 1, ¿bien? Bueno, ¿qué números van a dividir al 360? Bueno, acá puedo poner todos los que encontré. El 1 y el 360, esos van siempre. El mismo número, ¿bien? El mismo número y el 1 van siempre. ¿Cuál otro número va a ir? Bueno, va a ir el 2. Después otro número que lo va a dividir es el 180. Otro número que lo divide, por ejemplo, es el 4. ¿Por qué? Fíjense que acá tengo 2 veces 2, ¿bien? Entonces, 2 al cuadrado, que es 4, lo divide. ¿Y qué otro número resultaría? Bueno, el 90, que apareció ahí dando vuelta. ¿Qué otro número divide al 360? Bueno, el 8. ¿Por qué el 8? Y porque tengo 3 2, que sería 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. ¿Y qué otro número dividiría al 360? El 45, que quedó ahí dando vueltas. ¿Bien? ¿Qué otro número divide al 360? El 3 lo divide. ¿Bien? El 3. El 15 también lo divide. ¿Bien? El 9 también lo va a dividir. ¿Sí? Porque aparecieron 2 3. También lo divide, por ejemplo, el 5. ¿Bien? ¿Qué otro número podría dividirlo? El 10, no nos olvidemos del 10, el 20, que lo puedo formar con 2 al cuadrado por 5, también lo puedo dividir, por ejemplo, por 40, que lo puedo formar con 2 al cubo por 5, ¿bien? Todos esos números podrían dividirlo al 360. ¿Alguno más? Sí, podría haber otros más, ¿bien? Todas las combinaciones posibles que pueda llegar a armar acá, ¿bien? El 6, podría dividirlo, ¿bien? El 12 también podría dividirlo. El 24 también podría dividirlo, porque lo puedo formar haciendo, por ejemplo, 2 al cubo por 3. Ese lo puedo usar, ¿bien? Todos esos van a ser números que dividan al 360. Hay varios, ¿bien? Puedo hacer varias combinaciones. De esa forma podrían completar el ejercicio número C, ¿bien? Ahora, hay una pregunta ahí, en ese mismo ejercicio, hay una pregunta, que es la E, por ejemplo. El D es muy parecido al anterior, pueden factorizar y... El E dice lo siguiente, el 2 divide a los números y hay puntos suspensivos. ¿A qué números divide el 2? Bueno, acá hay que usar un criterio que es muy sencillo. El 2, ¿a qué tipo de números divide? El 2 divide a los números pares, ¿bien? A todos los números pares divide el 2. Así que acá vamos a poner pares. El 2 divide los números pares, ¿bien? A todos los números que puedan ser escritos, ¿bien? Como 2 por algo, ¿bien? Cuando yo pongo 2 por un número, ¿bien? Eso me va a dar siempre que es otro número. Todos los números pares son divisibles por 2. El punto 9, ¿bien? El punto 9 cambia un poquito, porque me dice, completa cada uno de los siguientes números con la cifra que falta, para que sea, y al lado me pone una condición. Fíjense, por ejemplo, el primero dice 230 y hay un guioncito, ¿bien? Ese guioncito representa que ahí habría que poner un número, ¿bien?
vamos a ver si podemos copiar algunos. Y vamos a pasar a la pizarra. A ver cómo podemos resolver esta situación. Bien. En el A, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Me pone, vamos a poner así A, tenemos 230 y el guión. Me dice, bueno, que ese número tiene que ser divisible por 2. ¿Qué número yo podría poner ahí, en ese guión? ¿Qué número podría colocar? Bueno, podría colocar cualquier número, ¿bien? Cualquier número que haga que me quede un número par, ¿bien? O sea que yo ahí podría completar, por ejemplo, con un 2. Si completo con un 2, el número que me va a quedar, ¿bien? Va a ser 232. Si completo con un 4, el número que me queda va a ser 234, ¿bien? Si completo con un 6, el número que me quede va a ser 236. Si completo, por ejemplo, con un 8, ¿bien? Si pongo un 8, el número que me quede va a ser 238. Y también podría haber completado con un 0. Y si completaba con un 0, me iba a quedar el número 230. ¿Bien? Yo el A podría haber puesto o colocado cualquiera de los números que tengo acá. ¿Bien? Cualquiera de estos podría haber puesto ahí para desarrollarlo. ¿Bien? Cualquiera de esos. Con poner cualquiera de esos, ya está. En el caso del B, ¿bien? En el caso del B, tenemos lo siguiente. Me dicen 1, un guión y el 1. Ahora, ¿qué número voy a poner ahí? ¿Qué número tendría que completar? ¿Cómo lo completaría? Ahí. Bien, vamos a completarlo de la siguiente forma. Este número tiene que ser divisible por 3. Tengo que poder dividirlo por 3 a este número. ¿Se acuerdan que para que un número sea divisible por 3, la suma de sus cifras me tiene que dar 3 o múltiplo de 3? ¿Bien? Si yo pongo un 0 ahí, si pongo un 0, me queda 101. ¿Bien? Y el 101 no lo puedo dividir por 3. ¿Por qué? Porque si hago la suma, 1 más 0 más 1 me queda 2. ¿Bien? Y el 2 no está en la tabla del 3. Ahora, si coloco un 1, ¿bien? Si coloco un 1, me va a quedar el número 111. Y al sumar las cifras, hacer 1 más 1 más 1 me da 3. Y ese número, el 3, está en la tabla de 3. Por lo tanto, el 111 se puede dividir por 3. ¿Tendré opción de poner otro número? Porque por ahí, bueno, eligieron otro. Sí, hay otra opción. Por ejemplo, podríamos haber completado con un 4. ¿Sí? Si hacemos la suma de esas cifras, quedaría el número 141. 1 más 4 es 5, y 5 más 1 me da 6. Como 6 está en la tabla del 3, podría dividirlo por 3. ¿Hay otra opción? ¿Puede que haya otra opción? Sí, sí, por ejemplo con el 7. Si completan con el 7, ¿cómo va a quedar? 171. Y si sumamos las cifras, me queda 1 más 7 es 8, más 1, 9. Como 9 está en la tabla del 3, ese número lo puedo dividir por 3. ¿Bien? Ahí tenían 3 opciones para completar. Podrían haber completado con cualquiera de esos 3 números. Podrían haber puesto un 1, podrían haber puesto un 4 o un 7. Cualquiera de esos hacía que se cumpla la condición que pedía ahí. Por ejemplo, en el caso del C, bien, en el caso del C ahora, me dice así, 1500, hay un guión y hay un 9. Y me dice que ese número tiene que ser divisible por 9. Tengo que pensar un número, bien, tengo que pensar un número que al colocarlo aquí me permita dividirlo después
por 9. ¿Bien? ¿Qué número podría poner ahí? Bueno, el criterio para saber cuándo un número se puede dividir por 9 es que la suma de sus cifras me dé 9 o múltiplo de 9. Es muy parecido al del 3. Bien, tenemos 1 más 5 es 6. ¿Bien? Más 9, 1 más 5 me da 6, más 9 me queda que es 15. Bueno, 15. El 15 no está en la tabla del 9, ¿bien? No está en la tabla del 9. Pero sí está, por ejemplo, el 18, ¿bien? Que es el número que le seguiría, ¿bien? ¿Cuánto me falta del 15 para llegar al 18? Bien, me están faltando 3. Y si yo agregara un 3 ahí, pusiera un 3, el número que me va a quedar es 1539, ¿bien? Y si hago la suma de las cifras, ¿bien? 9 más 3 me queda que es 12, más 5, 17, más 1, 18. ¿Bien? Entonces, ahí podría completar con un 3. ¿Puedo tener otra opción? ¿Puede haber otra opción para completar acá? No, no tengo otra opción. La única opción para este caso es que puedo completar con un 3. No tengo otra opción, ¿bien? Este es un caso donde tengo una sola opción. En los casos anteriores, en el A y en el B, podía elegir entre varios números, de modo que se cumpla la condición. En el caso del C, solamente puedo poner un 3. Ningún otro número más. Solamente podría completar con un 3 para que me quede 1539. ¿Bien? Ahora, vamos a saltear algunos y vamos a hacer, por ejemplo, el G. ¿Bien? Vamos a pensar en el G. Los demás los van a ir pensando después ustedes. En el G me dice así, 5.320 y algo. ¿Bien? Va a ser 20 y algo. Me dice que este número, ¿bien? Tiene que ser divisible por 6. El G me dice que sea divisible por 6. Entonces tengo que ver qué número voy a colocar acá para que ese número se pueda dividir por 6. Para que un número se pueda dividir por 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces, primera condición para el 2, tiene que ser un número par, ¿bien? Tengo que completar con un número par, ¿bien? ¿Cuál podría ser? Y bueno, podría ser el 2, podría ser el 4, podría ser un 6, un 8, o bien, podríamos pensar en un 0, que sabemos que el 0 no es par, pero cualquier número que contenga el 0 en la unidad sería par, ¿bien? Así que tiene que ser un número de esa especie, ¿bien? Podríamos pensar, por ejemplo, en 5.322, 5.324, 5.326, 5.328 o 5.320. Ahora, eso es para que sea par, para que sea un número par. El tema es que tengo que dividirlo por 6. Me pide que sea divisible por 6. Así que tiene que cumplirse otra condición. ¿Bien? Ahora tengo que descartar. De esas 5 opciones que tenía al comienzo, voy a descartar algunas. Bien. Si pusiera un 0, bien, vamos a empezar como atrás para adelante. Si pusiera un 0, tendría 5.320. Ese número, ¿se puede dividir por 3? Bien, lo podría dividir por 3. Y sumo las cifras. A ver, tengo 5 más 3 más 2, me queda 10. Entonces, este no es divisible por 3. Vamos a poner así, divisible por 3. Así que ese estaría después, tendríamos que descartarlo. El 0 no va. Ahora, 5.322. ¿Se puede dividir por 3 este número? Sumamos las cifras, tenemos 5 más 3 más 2, eso sabíamos que me quedaba 10, después más 2 me queda 12, este sí es divisible por 3. Profe, Sí, dice que es divisible por 6, no por 3. sí, por eso. Este número lo puedo dividir por 3. Vamos a esa condición, si yo lo puedo dividir por 3, ¿bien? Ya con lo anterior, con los primeros, si fuera un 2, un 4, un 6, un 8 o un 0, podría dividirlo por 2, ¿bien? Ahora vamos a ver
cuál de estas opciones me permite que sea divisible por 3. ¿Bien? Cuando se cumplan las dos condiciones, ahí sí vamos a ver cuáles son si se pueden dividir por 6. ¿Bien? Vamos a hacer esta condición porque recuerden que para que sea divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Bien? Ahora vamos a terminarlo. Vamos a ir como por partecitas. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con el 6. Me va a quedar 5.326. Este número se podrá dividir por 3. Y vamos a sumar las cifras. Tengo 5 más 3 más 2. Eso me da 10. Más 6, 16. 16 no es divisible por 3. Así que ese también lo vamos a descartar. ¿Bien? Ese también lo vamos a descartar. ¿Qué pasaría ahora si pienso... perdón, me olvidé del 4. El 5.324. ¿Este número se podrá dividir por 3? Bueno, al sumar las cifras me queda 14. ¿Bien? No es divisible por 3. Divisible. Ese también lo descarto. Y ahora vamos a ver qué pasa con el 8. ¿Bien? 5.328. Al sumar las cifras, me queda 5 más 3 más 2 es 10, más 8, 18. ¿Bien? El 18 sí está en la tabla del 3. Entonces este sí es divisible por 3. ¿Bien? Entonces, yo acá tengo que descartar algunos. ¿Bien? ¿Cuál voy a descartar? Voy a descartar los que puse que no eran divisibles por 3. Descarto este, también descarto este que es el con el 24 y descarto este que es el 26. Porque esos no se pueden dividir por 3. Pero sí tengo los otros. Así que el número que voy a poder poner acá, el número que voy a poder completar, con el que voy a poder completar, va a ser o con un 2 o con un 8, cualquiera de esos dos. ¿Bien? O sea, que voy a poder formar el número 5.322 o bien el 5.328. Esos números son divisibles por 6. Estos son divisibles por 6. ¿Bien? Esos son divisibles por 6. ¿Se entendió el mecanismo? Yo tuve que hacer primero dos cosas. Primero, saber cuándo iba a ser par, porque esa condición tiene que darse sí o sí. El número tiene que ser par para que sea divisible por 6. Y después la otra condición es que se pueda dividir por 3. Solo así puedo decir y afirmar que el número se puede dividir por 6. ¿Bien? Ahora, en el H, ¿bien? En el caso del H, se trata casi de lo mismo, ¿bien? Sería 5.300 y algo más, pero me pide que sea divisible por 10. Bueno, acá, en este caso, para que sea divisible por 10, no me queda otra, ¿bien? No me queda otra que ese número sea un 0, ¿bien? Ese número tiene que ser 0. ¿Por qué razón? Porque si no, no lo puedo dividir por 10, ¿bien? Para que un número sea divisible por 10, sí o sí, tiene que terminar en 0, ¿bien? Si no, no lo vamos a poder dividir por 10, ¿bien? Bueno. Falta, por ejemplo, el 10, ¿bien? Ahora nos falta hacer el 10. Bueno, dice, responde con verdadero o falso y justifica cada respuesta. Bien, el 10 es así. El 10 ya me da un número y me dice una condición. El tema es que tengo que saber si esa condición o lo que está ahí es real o no, ¿bien? Porque puede ser que no sea real. Así que vamos a pasar a la pizarra. Lo voy a copiar y vamos a pasar a la pizarra a ver cómo lo resolvemos, cómo lo pensamos.
Bien. Nos dicen lo siguiente, por ejemplo, el A. Vamos a resolver el A. Vamos a pensar un poquito el A. El A me dice 105 es divisible por 3 y por 5. 105 se puede dividir por 3 y por 5. ¿Lo puedo dividir por 3? ¿Realmente puedo dividirlo por 3? Vamos a sumar las cifras, a ver qué pasa. Vamos a tener 1 más 0 más 5. Eso me queda que es 6, ¿verdad? Entonces, sí es divisible por 3. Sí es. Primera condición está. ¿Se puede dividir por 5? Bien. Termina en 5 el número. Entonces, sí es divisible. Entonces, las condiciones que me estaban diciendo, que se podía dividir por 3 y por 5, es correcta, ¿bien? Es verdadero. Es verdadero. Vamos a decir que es verdadero. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el B? En el B tenemos lo siguiente. Me dice 310, ¿bien? 310, y me dice que este número es divisible por 2, por 3 y por 10. Es divisible por 2, por 3 y por 10. Entonces, ¿lo puedo dividir por 2? Sí, porque es un número par. Es un número par, por ende, puedo dividirlo por 2. ¿Bien? Bueno, como es un número par y termina en 0, ¿bien? Y termina en 0, también lo puedo dividir por 10. ¿Bien? Se puede dividir por 10. ¿Bien? O sea que la primera condición y la última están satisfechas. ¿Bien? Se puede dividir por 10 porque termina en 0. ¿Bien? Ahora, ¿lo podré dividir por 3? Que es la condición que tengo ahí en el medio. Bueno, vamos a sumar las cifras. Tengo 3 más 1 más 0. Y eso me queda 4. ¿Bien? El 4 no está en la tabla del 3, entonces no lo puedo dividir por 3. ¿Bien? No se puede dividir por 3. ¿Bien? Entonces, como no se puede dividir por 3, en este caso, vamos a decir que este es falso. Es falso. ¿Bien? Porque es mentira esto. El número 310 no se puede dividir por 3. Sí por 2 y por 10, pero por 3 no. Y ahí me dice que este número se divide por 2, por 3 y por 10. Entonces, este es falso. ¿Bien? Este va a ser falso. El anterior era verdadero. ¿Bien? El anterior era verdadero. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el 6? Con el C, perdón, que es 1236. Vamos a pensarlo, a ver qué pasa con este. En el C tenemos el número 1236. Y me dicen que se puede dividir por 4, por 5 y por 6. Por 4, por 5 y por 6. Este número, por ejemplo, por 4 lo puedo dividir porque el 36 está en la tabla del 4, ¿bien? Por 4, sí. Se puede porque el 36 está en la tabla del 4, ¿bien? O es múltiplo del 4, ¿bien? O es múltiplo del 4. Bueno, primera condición ya está. ¿Se puede dividir por 6? A ver que por 6 era el más complicado, porque tiene que dividirse por 2 y por 3 a la vez. Bueno, por 2 se puede dividir. Por 2 se puede dividir porque es par. Así que esa condición está. Y lo podré dividir por 3. Bien, si para que sea divisible por 3 debería sumar las cifras. A ver qué sucede. Y al sumar las cifras me queda 1 más 2 es 3, más 3 6, más 6 12. ¿Bien? Entonces se puede dividir por
3 también. Se puede dividir por 3. Por lo tanto, lo puedo dividir por 6. Por lo tanto, se puede dividir por 6. Ahora, me dice que lo puedo también dividir por 5. Bueno, por 5 no lo puedo dividir, ¿bien? Por 5 no se puede dividir porque termina en 6, ¿bien? La cifra de la unidad es un 6, entonces no lo puedo dividir por 5. Vamos a indicar así. Como la cifra de la unidad, ¿bien? Es un 6, ¿bien? No se puede dividir por 5. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta afirmación es falsa, ¿bien? Este es falso. Es falso porque no lo puedo dividir por 5. Así que ahí ustedes pondrían que es falso. Y en la justificación, fíjense que les pide una justificación, tienen que colocar como algo fundamental, ¿bien? Algo fundamental es esta conclusión que está acá, ¿bien? Como no lo puedo dividir por 5, es falso, ¿bien? Las otras, yo se las puse para que vean que sí, las otras eran verdaderas. Si era por lo otro, era verdadero. Pero como está también ese 5, no, lo hace falso, ¿bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Y de paso, repasamos un poquito los criterios de divisibilidad. Bueno, y ahora, por ejemplo, el 4021 me dice que es divisible por 6. Bien, 4021 divisible por 6. Lo puedo hacer muy sencillo o darle un poquito más de argumento. Yo acá lo estoy viendo que es un número ya impar, ¿bien? Ya así de movida como lo veo, es un número impar, ¿bien? Puedo decir, se trata de un número impar. ¿Bien? Y si es impar, ¿qué pasa? Por ende, no se puede dividir por 2, ¿bien? Y una de las condiciones para que un número se pueda dividir por 6 es que sea divisible por 2 y por 3 a la vez, ¿bien? Entonces, ya sé que no se puede dividir por 6, ¿bien? Primera condición. La otra es que si sumo las cifras, ¿bien? Hago, por ejemplo, 4 más 0 más 2 más 1, ¿bien? Eso me queda, ¿qué es? 2. 4 más 0 es 4, más 2, 6, más 1, 7. ¿Bien? 7 tampoco está en la tabla del 3, no es múltiplo de 3, entonces tampoco lo puedo dividir por 3. Vamos a decir, no es múltiplo de 3, por ende, no se puede dividir por 3. ¿Bien? Así que es otra de las condiciones por las cuales no puedo dividir por 6. Entonces, ¿cómo vamos a concluir? Bueno, vamos a concluir que este es falso también. Es falso. Porque no lo puedo dividir ni por 2 ni por 3. Así lo podía dividir por uno solo y no por el otro, ¿bien? Si se hubiese tratado, por ejemplo, de un número par, pero no lo puedo dividir por 3, entonces también va a ser falso, ¿bien? El único verdadero es el A. Los demás son todos falsos. Y tenemos las justificaciones correspondientes, ¿bien? Tenemos las justificaciones correspondientes. Son las justificaciones que les puse aquí en palabritas. Esas son las justificaciones que vamos a usar para eso, ¿bien? Esas son las justificaciones que tenemos. Bueno, a continuación, ¿bien? A continuación del práctico tenemos una frase, ¿bien? Que dice, no es que sea bueno o malo aquello que pasa por tu mente, sino lo que tú decides hacer con ello. Recuerda que son solo tus pensamientos y debes con ellos fluir, ¿bien? Esta frase, como para que ustedes tengan, no es malo lo que piensen, sino qué vamos a hacer con eso, ¿bien? O simplemente decirle gracias por venir y lo dejamos fluir. A continuación, van a tener lo que es una evaluación modelo, ¿sí? En esta evaluación modelo tenemos una situación problemática, ¿bien?
que puede ser con MCM o MCD. Yo a simple vista, como la veo, se me hace que puede ser un caso típico de MCM. Después ustedes verán cuál usan, si usan uno o el otro. El punto número B es un cálculo combinado. Bien, ahí hay que recordar todas las formas de resolver un cálculo combinado. Hay que separar en términos, en principio. Después recordar el concepto de potencia, de radicación. El punto C son ecuaciones. Acá también hay que recordar esos conceptos, ¿bien? De cómo despejar esa incógnita, la X. El punto D es una tabla que es muy parecida a lo que hicimos en el punto número 7. Acá el número 7 desapareció, así que es más fácil que la que está en el ejercicio número 7, porque el 7 lo obviamos, ¿bien? Y el punto E es un verdadero o falso, parecido al que hicimos recién, ¿bien? Muy, muy parecido. Tienen otra frase, y tienen después lo que sería una lección del día modelo, que son dos cálculos combinados, dos ecuaciones, y les pide que calculen el MCM y MCD entre 18 y 24. ¿Bien? Y también tienen otra ahí pequeñita frase como para que recuerden. ¿Bien? La otra era, el primer paso nunca te lleva a donde deseas ir, pero te saca de donde estás. Esto es fundamental. Y la otra es, la felicidad siempre nace en lo más profundo de nuestro ser. Encuéntrala y serás cada día un poco más feliz. Todo está dentro nuestro, ¿sí? Todo está dentro de nuestro interior. No hay que buscar nada afuera, ¿bien? Todo está dentro nuestro. Vamos a realizar el ejercicio número 2, ¿bien? El ítem A. Dice que un robot. Dice que al encenderse prende todas sus luces de colores, luego las rojas van a prender cada 6 segundos, las azules cada 9 segundos y las amarillas cada 12 segundos. El primer paso, dijimos que en toda situación de este tipo vamos a factorizar. Esto es un caso típico de MCM, ¿bien? Caso típico de MCM. Entonces, primer paso, dijimos factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? Bien, vamos a factorizar el 6 por un lado, vamos a factorizar el 9 por otro lado, y vamos a factorizar el 12 por otro lado. Estas factorizaciones ya las tenemos, ¿bien? El 6 me queda que es 2 por 3, el 9 es 3 al cuadrado, y el 12 me queda que es 2 al cuadrado por 3, ¿bien? Esta factorización ya las hemos practicado bastante, ¿bien? Por lo menos con estos números. Entonces, el 6 va a corresponder a las luces rojas, ¿bien? Este corresponde a las rojas. Entonces vamos a poner acá rojas. El 9 corresponde a las azules, así que vamos a dejarla con azules. Bien, y el 12 corresponde a las amarillas, ¿bien? No se ve muy bien lo que es la letra, pero serían las amarillas, ¿bien? Ahora, hay una pregunta que me dice, ¿en qué momento prenden rojas y azules? ¿Bien? ¿En qué momento prenden rojas y azules? Rojas y azules. Vamos entonces por esa respuesta, para rojas y azules. Rojas y azules. Yo tengo que hacer una selección, ¿bien? Ahora sería como mi segundo paso, y sería la selección. Selección. ¿Entre quién voy a seleccionar? Bien, entre las rojas y azules. ¿Qué voy a seleccionar de ahí? Tengo rojas y azules, tengo que buscar los factores que se repiten y los que no se repiten con su mayor exponente. El 3 está en los dos, así que me quedo con ese, pero el que tenga mayor exponente, que es el 3 al cuadrado. Y el otro es el 2, porque tengo rojas y azules. Ahora, mi MCM entre el 6 y el 9
¿Cuál va a ser? Y va a ser así, 2 por 3 al cuadrado. Que eso es equivalente, ¿bien? Eso es equivalente, vamos a ponerlo abajo ya que estamos, ¿bien? 6, 9, igual. 3 al cuadrado es 9. Y después tengo por 2, lo cual me queda 18. ¿Y eso qué son? 18 ¿qué? Segundos. Son 18 segundos. Cada 18 segundos, bien, podríamos dar como esa respuesta. Cada 18 segundos prenden las luces rojas y azules juntas. ¿Bien? Juntas. Esa sería como la primera respuesta. Después dice, ¿cuándo las amarillas y rojas prenden a la vez? Amarillas y rojas. Entonces, si tengo que tener en cuenta amarillas y rojas, tengo que hacer una selección distinta ahora. Bien, tengo que hacer el segundo paso, una selección diferente a la anterior. Bien. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Lo que está en el rojo y en el amarillo. Rojo y amarillo. Tanto el 2 como el 3 se repiten en los dos casos. Pero ¿qué pasa? El 2 está en la parte de los amarillos, en el 12 está el cuadrado, así que me quedo con ese, con el 2 al cuadrado. Y después el 3 está igualito, ¿bien? Así que ese lo dejo como está. Mi tercer paso, ¿bien? Sería decir, bueno, el MSM, ¿entre quién va a ser el MSM? Bueno, ahora va a ser el MSM entre 6 y 12. Ese va a ser el MSM, que va a ser 2 al cuadrado por 3. ¿Bien? Y entonces, ¿cuánto es 2 al cuadrado por 3? 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. ¿Y qué significa 12 entonces? Bueno, vamos a dar una respuesta que cada 12 segundos, ¿bien? Cada 12 segundos encienden las luces amarillas y rojas a la vez. ¿Bien? Esa sería como la segunda respuesta. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cuándo prenden azules y amarillas? Azules y amarillas. Ahora entonces tengo otra, ¿bien? Azules y amarillas. Vamos a eso. Voy a practicar otra selección, una tercera selección ahora. ¿Y entre quién voy a seleccionar ahora? Bueno, ahora me tengo que fijar azules y amarillas. Azules y amarillas, acá. El 2 está solo en el 12, así que ese lo elijo. Lo elijo como está. Y después, entre el 9 y el 12 también está el 3, que se repiten los dos. Pero el que tiene mayor exponente es el que está en el 9, o sea que sería el 3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora voy a armar, ¿bien? Mi segunda selección, mi segundo producto, ¿bien? O el tercero, según cómo lo haya ordenado. ¿Bien? Y vamos a encontrar el MSM, pero entre 9 y 12, ¿bien? ¿Qué va a ser? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Bien? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Cómo va a quedar ese? ¿Cómo va a quedar ese? Bueno, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9. Y 4 por 9 me queda que es 36. ¿Bien? ¿Qué significa 36? Esos 36 son segundos. Entonces, la respuesta que voy a dar, ¿bien? La respuesta que voy a dar en este caso es que cada 36 segundos, ¿bien? Encienden las luces azules y amarillas a la vez. ¿Bien? Después, la última pregunta es cuándo prenden todas juntas. ¿Bien? ¿Cuándo prenden todas juntas? Bueno, acá sucede algo casual, ¿bien? Que a su vez también acá, para esta pregunta, me va a dar 36 segundos para la última. ¿Bien?
significa que todas van a prender cada 36 segundos las luces, ¿bien? No se preocupen si la cuarta pregunta es igual a la tercera, ¿bien? No va a pasar nada. Acá significa que azules y amarillas y también rojas prenden a la vez. Las rojas también prenden acá. No solo las azules y amarillas, sino también las rojas. Pero como ustedes les preguntaba, azules y amarillas, bueno, respondían así, cada 36 segundos. Pero también, ¿bien? También van a prender las rojas, ¿bien? No se asusten si les da lo mismo, no pasa nada, ¿sí? También van a estar las rojas ahí incluidas. Así sería el ejercicio número 2, el A.